Cuando me enteré de que su despedida de soltera había durado 2 semanas, sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Todo lo que habíamos construido, los sueños compartidos, las promesas intercambiadas, parecían desvanecerse en un instante. No podía comprenderlo. ¿Cómo era posible que la persona con la que planeaba pasar el resto de mi vida hubiese tomado una decisión así, sin siquiera pensar en cómo me haría sentir? El dolor se mezclaba con la rabia. Durante días, no pude dormir bien. Mi mente no dejaba de imaginar escenarios, de crear historias sobre lo que había pasado durante esas 2 semanas. Las dudas me consumían, y la confianza que alguna vez sentí por ella se había quebrado en 1000 pedazos. Cada recuerdo feliz se veía empañado por la sombra de la traición. Tomar la decisión de cancelar la boda no fue fácil. Luché conmigo mismo, intentando encontrar razones para perdonarla, para seguir adelante. Pero, al final, entendí que no podía comprometer mi dignidad ni mi paz mental. No podía entrar en un matrimonio cargando un resentimiento tan grande. Así que la llamé y, con la voz quebrada, le dije que todo había terminado. Recuerdo el silencio al otro lado de la línea, seguido de su llanto. Me suplicó que no tomara esa decisión, que todo había sido un error, que estaba arrepentida. Pero mi corazón ya estaba roto, y aunque sus palabras sonaban sinceras, no podía ignorar lo que había hecho. Mi amor por ella no fue suficiente para borrar el dolor. En los días siguientes, ella siguió buscándome. Enviaba mensajes pidiendo perdón, intentando explicarse. Pero no podía escucharla sin revivir la traición. Me alejé de las redes sociales, apagué el teléfono por momentos y me encerré en mi dolor, intentando procesar lo sucedido. Mi familia y amigos intentaron consolarme, pero nada parecía aliviar la herida. Me culpaba a mí mismo por no haber visto las señales, por haber confiado ciegamente. Me preguntaba si había hecho algo mal, si de alguna manera había contribuido a que ella buscara diversión lejos de mí durante tanto tiempo. Pasaron semanas antes de que pudiera salir de ese agujero emocional. La tristeza se fue transformando en enojo y, finalmente, en aceptación. Comprendí que no podía cambiar el pasado, que lo único que estaba en mis manos era decidir cómo enfrentar el futuro. Y decidí seguir adelante, sin ella. Pero eso no significó que dejara de extrañarla. Había sido mi compañera, mi confidente, mi amor. Habíamos compartido tantos sueños, tantos planes. Despedirme de ella también fue despedirme de ese futuro que habíamos imaginado juntos. Fue como un duelo, una pérdida que tuve que procesar a mi propio ritmo. Finalmente, después de mucho tiempo, decidí escucharla. Acepté encontrarme con ella para hablar cara a cara. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué había hecho lo que hizo. Cuando nos vimos, sus ojos reflejaban el dolor y el arrepentimiento que había mencionado en sus mensajes. Se veía vulnerable, rota. Me explicó lo que había pasado, confesó sus errores y admitió que había actuado de manera egoísta. Me dijo que había sido un momento de debilidad, que nunca quiso herirme, pero que se dejó llevar por la emoción del momento, sin pensar en las consecuencias. Sus palabras eran sinceras, pero no podían borrar lo que había hecho. Le agradecí su honestidad, pero le dejé claro que ya no había vuelta atrás. Había perdido mi confianza, y sin eso, no podía imaginar un matrimonio juntos. Se quebró en llanto, me suplicó una segunda oportunidad, pero mi decisión ya estaba tomada. No podía arriesgarme a vivir con la sombra de la desconfianza. Salí de ese encuentro sintiéndome más liviano, como si al fin hubiera cerrado ese capítulo. Me permitió soltar el rencor y empezar a sanar. Entendí que todos cometemos errores, pero también supe que merecía a alguien que valorara nuestro compromiso tanto como yo lo hice. Pasaron los meses y poco a poco empecé a reconstruir mi vida. Me enfoqué en mí mismo, en mis sueños personales, en mi bienestar emocional. Aprendí a perdonarla, no para justificar lo que hizo, sino para liberarme de la carga que llevaba dentro. Me reencontré con amigos, retomé pasatiempos que había abandonado y me di la oportunidad de conocer a nuevas personas. No buscaba reemplazarla, pero tampoco quería quedarme anclado en el pasado. Necesitaba seguir adelante, encontrar mi camino. Con el tiempo,
el dolor se fue diluyendo, dejando espacio para nuevos recuerdos, nuevas experiencias. Me di cuenta de que aquella traición me había hecho más fuerte, más consciente de lo que quería y merecía en una relación. Y, sobre todo, entendí que el amor propio es el primer paso para sanar cualquier herida. Pasó más tiempo y comencé a notar cómo mi perspectiva sobre el amor y las relaciones había cambiado. Ya no idealizaba el compromiso sin antes conocer a fondo a la persona. Me volví más cauteloso, no por miedo, sino por sabiduría adquirida. Aprendí a observar las acciones más que las palabras. En medio de ese proceso, recibí una carta de ella. Era extensa, escrita a mano, llena de disculpas y reflexiones profundas. Decía que entendía por qué tomé la decisión de alejarme y que respetaba mi proceso de sanación. Agradecía los momentos compartidos y me deseaba felicidad en mi camino. Leerla me hizo darme cuenta de que ambos habíamos cambiado. Ella parecía haber crecido a partir de sus errores y yo había aprendido a no cargar con resentimientos. Cerré la carta con una sonrisa, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La dejé en un cajón, como un recuerdo de lo que fue, sin rencor. Un día, mientras caminaba por la ciudad, la vi a lo lejos. Estaba con amigos, riendo, viéndose feliz. Me sorprendió no sentir enojo ni tristeza. Solo la miré y deseé que encontrara su propio camino hacia la redención y la paz. Ese fue el momento en que supe que finalmente la había soltado. Que había dejado ir el pasado y estaba listo para escribir un nuevo capítulo en mi vida. Volví a casa sintiéndome libre, listo para lo que el futuro me deparara.